Se está cumpliendo el apocalipsis. Guerras, pestes... ¿Qué sigue a esto? Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Ya nada volverá a ser como antes. Los jinetes del apocalipsis están yendo y viniendo sobre la tierra. A partir de la pandemia, el mundo comenzó a presenciar más claramente cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo aceleradamente. Con esta invasión rusa a Ucrania, ya debe quedar claro a los cristianos que siguen las profecías y que nada volverá a ser como antes. Dios está purificando la tierra como prometió. Nos acostamos por la noche sintiendo hablar de la pandemia, de las campañas para que la gente se inocule, inclusive los niños, de los pases sanitarios, donde las estrellas de televisión eran los virólogos, los jerarcas de los sistemas de salud, e incluso los miembros de la élite, que aprovecharon esta crisis para llevar agua para su molino, como Bill Gates o el Foro Económico Mundial. Y a la mañana siguiente, prendemos la televisión y todo ha cambiado. Los informativos ya no tienen como centro las mesas redondas de médicos y virólogos, analizando la marcha de la nueva variante, sino que han dado paso a escenas de la invasión rusa a Ucrania, y también ahora de Israel y Palestina, con reporteros de casco verde informando sobre el lugar de los hechos. Y las estrellas ahora son los geopolíticos, los politólogos, los mapas, los expertos en armamentos. Analizan el terrible perjuicio que pueden tener para Rusia que Occidente le haya suspendido la dirección SWIFT y los bancos rusos no puedan hacer transacciones comerciales ni de envíos de dinero internacionales. Aunque no dicen, ni ahora ni antes, que al primero que le suspendieron la dirección SWIFT fue al Vaticano, por supuestos lavados de dinero del Banco Vaticano, que al final no resultó ser verdad. Pero llevó a la renuncia de Benedicto XVI, porque es imposible mantener una semana a la Iglesia Católica sin poder pagar cuentas, recibir fondos, etc. Y una vez que el Papa renunció, todo volvió a la normalidad, o sea que la operación internacional dio resultado. Lo cierto es que ahora el mundo cambió de la noche a la mañana, lo que no deja de ser un alivio para quienes veían que el relato de la crisis de salud se les estaba cayendo y no sabían cómo salir de él sin una repulsa generalizada. Y entonces ahora el nuevo peligro es la Tercera Guerra Mundial. Ya las operaciones mediáticas respecto a la crisis de salud han dejado paso a las operaciones mediáticas, que tratan de satanizar y ridiculizar al adversario bélico. Y para eso inventan cualquier argumento y retocan cualquier imagen, que pasa sin ningún inconveniente por los medios de comunicación. Porque los grandes medios ya mostraron, más allá de cualquier duda, que más que informar, se dedican a hacer operaciones psicológicas en la población. Pero quienes somos cristianos y marianos, creemos en la revelación de Dios en la Biblia, y a través de profecías podemos ver más allá de los hechos del momento y de las operaciones. Desde la llegada de Francisco al pontificado se abrió la época histórica del final de los tiempos, fecha en la que coinciden las profecías de las apariciones de Agarabandal y de San Malaquías. Se trata de un periodo en que Dios quitará el poder que Satanás tuvo desde el inicio de la civilización humana por un largo periodo, que la Biblia simboliza con la cifra de 1000 años, y refundará la creación en la tierra. Será una era de paz en que los habitantes volverán a la fe, la Iglesia tendrá un esplendor mayor del que ha tenido hasta ahora, la tierra dará mejores frutos, habrá menos enfermedades, la gente vivirá más tiempo y con más dones. Sin embargo, no será como en el cielo, porque no todos se convertirán, y aún habrá maldad, pero mucho menos que antes. Pero el pasaje desde que el maligno era el príncipe de este mundo hasta la consolidación del fin de los tiempos será un periodo de tribulación. El demonio tratará de agarrarse al poder que tiene y hará que los que tiene a su servicio creen caos y persigan y obstaculicen a los que están al servicio del Señor. Es por esta razón que sostuvimos que a partir de la pandemia, una acción directamente adjudicable al demonio, según la Virgen María dijo en Medjugorje, ya no volveríamos a una normalidad similar a la anterior. Y no por lo que dijo Klaus Schwab, el líder del Foro Económico Mundial,
que pensaba que iba a llevar a la instauración del nuevo orden mundial, que desde luego es parte también de esto que describimos, sino básicamente porque a partir de ahí se comenzarían a desatar más rápidamente los sucesos del enfrentamiento más duro con el maligno, que culminarán en el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la era de paz, luego de la purificación de la tierra. Y uno de esos sucesos largamente profetizados dentro de la tribulación es una guerra en el teatro de operaciones de Europa, la cual ya ha comenzado, y que tendría como uno de los actores a Rusia, como ya se ve, porque este país es el operador del castigo a la humanidad, según las revelaciones de las apariciones de Fátima. Se puede analizar desde el punto de vista totalmente humano que Rusia hizo esta invasión porque la OTAN estaba creando caos en las naciones tapón con Rusia para debilitarla, o que Putin quiere revivir el viejo imperialismo que viene de los zares y amplió el comunismo. Pero desde el punto de vista más sobrenatural es parte de la purificación del mundo que está realizando Dios, que seguirá luego por la crisis económica mundial y las hambrunas, que traerán de nuevo epidemias. En las apariciones de Garabandal se le mostró a las niñas que el aviso de Dios a la humanidad, la iluminación de conciencia, vendría en medio de una guerra que comenzaría antes, en la que el comunismo jugaría un papel. Hoy Rusia no es una nación típicamente comunista, aunque conserva los rasgos autocráticos comunistas, pero China sí lo es, y entonces una hipótesis es una alianza entre Rusia y China contra Occidente. Pero cabe destacar que ninguno de estos imperios que se enfrentan, Occidente y Rusia, son expresiones del bien, ambos son manejados por el maligno. Occidente, por ejemplo, se ha dedicado en las últimas décadas a desmontar la moral cristiana de su civilización, y su élite política podría decirse que hoy es anticristiana. En el año 2005, Nuestra Señora le advirtió al vidente brasileño Pedro Regis algo que podría ser la consecuencia de esta invasión de Rusia a Ucrania. Dijo: «Queridos hijos, 3 grandes piedras del oriente caerán sobre varios países, causando destrucción y muerte. El oso feroz atravesará varias naciones y llegará a Roma. Allí dejará su huella y la sangre correrá por la tierra. Las iglesias serán incendiadas en varias partes, pero no lo olvides, Dios no estará lejos de ti. El oso feroz es Rusia y Roma es el Vaticano. Si una invasión liderada por Rusia llega al Vaticano, el Papa deberá huir como lo expresan varias profecías, y tal vez sufra el martirio donde esté, como se menciona en las apariciones de Fátima. Y nos da confianza que los fieles tendremos el auxilio de Dios. Y el mismo día que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Nuestra Señora le dijo a la vidente italiana Gisela Cardia: «Repetidamente he pedido la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, pero mi grito de dolor no ha sido escuchado. Hija mía, esta guerra traerá muerte y destrucción. Los vivos no bastarán para enterrar a los muertos». Y agregó: «Hijitos, orad por los consagrados que han abandonado la caridad, la verdadera fe y la moral, profanando el cuerpo de mi Hijo, conduciendo a los fieles a tremendos errores, y esto será causa de terribles sufrimientos». Acá vemos que la Virgen sugiere que si se hubiera consagrado Rusia a su Inmaculado Corazón, no habría sucedido la guerra. Sugiere que se convertirá en una guerra cruenta, y vincula este castigo a los errores que hoy profesan los fieles, que son consecuencia de la apostasía de los consagrados. Y 2 días después, el 26 de febrero, recibió este mensaje: «Amados hijos, no tengáis miedo, aunque los tiempos sean muy malos, la guerra también llegará a Europa, y especialmente a Roma. Le han dado la espalda a Dios, y por eso tendrán sufrimiento y destrucción». Y además le agregó: «Hijitos, esta guerra está abriendo las puertas al anticristo, pero no entienden que las cosas se están acelerando, no ven que nada es como antes». En este mensaje repite lo dicho a Pedro Regis en el 2005, que la guerra llegará al Vaticano,
que su causa es espiritual por haberle dado la espalda a Dios, que abre las puertas al anticristo, que como dijimos varias veces, no será el anticristo más feroz del final de la historia, pero un anticristo al fin. Y termina diciendo que todo se está acelerando, culminando con lo que abrimos este vídeo, que nada será como antes y que todo cambiará.